Hola, bienvenidos a una emisión más de La Zona Ecléctica. Mi nombre es Gerson Pérez, muchísimas gracias una vez más por su voto de confianza. Por fin estamos en octubre y octubre es un mes que todos los mexicanos le tenemos mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? Finales de octubre, inicios de noviembre, ya que se celebra una de las costumbres, una de las tradiciones más hermosas en nuestro país, que es el Día de Muertos. Y estuve pensando muy seriamente si hacer una crítica retro sobre la película del Exorcista o sobre la película de La Cosa o de Halloween y demás, pero al final me decidí hacer un top 30 de películas de horror mexicanas, que esto es algo bastante curioso, ya que a pesar de que México es un país que tiene una relación cercana con la muerte y a pesar de que somos un país repleto de tradiciones y demás, realmente no tenemos una cinematografía muy sólida en cuanto al género. Y pues muchas personas incluso piensan que no existe ninguna película de horror mexicana que valga la pena. Y pues la verdad es que sí las hay de hecho bastantes. No somos un país tan consistente como por ejemplo Alemania, Italia o el mismo Estados Unidos en cuanto a la realización de películas de este género, pero la verdad es que sí nos andamos defendiendo. Y se me ocurrió hacer un top 30 de películas de horror mexicanas y pues como va a ser un top un tanto largo decidí cortarlo en dos partes, así que en este video vamos a hablar de las primeras 15 películas. Para aquellos que ya siguen el canal sabrán que no me encanta la idea de rankear películas porque no creo que hayan películas mejores unas que otras, creo que cada película ofrece algo completamente diferente y las películas se tienen que ver bajo su contexto, así que esta lista va a ser ordenada en orden cronológico y pues ya, sin más preámbulos, comenzamos. Número 1. La Llorona, 1933, considerada por muchos como la primera película de horror en México, aunque algunos le atribuyen este lugar a Don Juan Manuel, una película muda de 1919 y que es prácticamente una película perdida. La Llorona toma elementos del sobrenatural y los mezcla con el melodrama, logrando trasladar a la pantalla grande una de las leyendas más populares de nuestro país. Una película cuyo conflicto central se basa en la dicotomía entre el raciocinio y la superstición, lo cual funciona a nivel metafórico para representar el choque cultural que nació en la época de la conquista, cuando los europeos provenientes de una cultura basada en la religión se toparon ante una civilización meramente espiritual. Si eres de México, esta es una película de vista obligada tanto por su valor cultural como por su carácter estético, pues en ella vemos algunos tintes del expresionismo alemán, una vanguardia nacida 10 años atrás en películas como El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu o Metrópolis, por mencionar algunas. Número 2. Dos monjes, 1934. Esta es una película dirigida por Juan Bustillo Oro, conocido principalmente por haber dirigido clásicos de nuestro cine tales como México de mis recuerdos, Cuando los hijos se van y Ahí está el detalle. Personalmente mi película favorita de comedia mexicana. Dos monjes es una película que mezcla tanto el terror como el romance, dando por resultado una historia de conflicto entre dos religiosos que sienten una profunda atracción hacia la misma mujer. Situada a finales del siglo XIX, esta historia muestra las consecuencias del amor y la represión, pues ambos monjes viven encerrados en un monasterio, torturados por el recuerdo y por la culpa. Esta es una película contemplativa contada a través de flashbacks, de actuaciones lentas y acartonadas, pero compensada con un exquisito montaje escénico, lleno de claroscuros y espacios cerrados y geométricos que hacen referencia a la mente retorcida de nuestro protagonista, una película expresionista considerada por muchos como pionera del cine gótico en nuestro país. Número 3. El misterio del rostro pálido, 1935, otra película dirigida por Juan Bustillo Oro. Esta es una película que bebe tanto de Frankenstein de 1931, interpretado por Boris Karloff, como de Drácula del mismo año, protagonizada por Bela Lugosi, y los mezcla en una película con tintes lúgubres y sobrenaturales. La historia trata sobre un doctor obsesionado con encontrar la cura para una rara enfermedad. Esta obsesión termina con la pérdida de varios de sus pacientes ante sus métodos poco ortodoxos, por lo que este se embarca con su hijo en un viaje para estudiar la medicina de las tribus indígenas. Después de 8 años sin saber nada de ellos, la gente los da por muertos hasta que un día el doctor regresa de su viaje sin su hijo y con una
una persona que esconde el rostro bajo una máscara blanca. Si en Dos monjes el estilo estaba basado también completamente en el expresionismo alemán, esta película está mucho más ligada al arte deco y esta es una de las películas más infravaloradas de nuestro país. Número 4. El vampiro, 1957, película de culto dirigida por Fernando Méndez, una película que no le pide nada a ninguna producción hollywoodense de aquella época. Aquí el horror se mezcla con el fantástico, dando como resultado una obra que toma el mito de Drácula como punto de partida y lo traslada al contexto rural mexicano. Haciendo un gran uso de la técnica cinematográfica, se muestra una estética deliberadamente gótica. Una de las virtudes de esta película es la ruptura del vampiro como una simple metáfora de la sexualidad, adentrándose en el carácter laberíntico de los recuerdos, protagonizada brillantemente por el grandísimo actor Germán Robles, mejor conocido por su labor en el mundo del doblaje, ya que ha hecho personajes icónicos tales como Manny en Bichos o Antonego en Ratatouille o David Jones en Piratas del Caribe. El vampiro es una de las gemas de nuestro cine. Número 5. Macario, 1960, el clásico de clásicos en la filmografía de nuestro país. Macario es a todas luces una película imprescindible del género y que, a pesar de ser catalogada por muchos como una de las mejores películas de terror de nuestro país, la verdad es que está mucho más inclinado hacia el drama y a la fantasía. Macario trata la vida de un campesino en situación precaria que hace un trato con la muerte para extender su vida. Esta premisa se vería 3 años antes en la película del séptimo sello del director sueco Ingmar Bergman, en la que un caballero a punto de ser llevado por la muerte le propone jugar una partida de ajedrez, liberándolo de la muerte si éste gana. Pero, a pesar de la similitud de sus premisas, estas no podrían ser más distintas. Macario aborda su discurso desde el realismo mágico, haciendo una crítica mordaz hacia la oposición de clases sociales con una ironía absoluta, pues el campesino que al principio de la película se está muriendo de inanición termina escalando hasta lo más alto por una cura que la muerte le otorga para sanar las enfermedades. Por lo que el hombre que en un principio es relegado por la sociedad termina siendo solicitado por las mismas personas que lo relegaron cuando no tenía nada. Esto como una metáfora de que el dinero no lo puede comprar todo. Pero Macario es al mismo tiempo una película que retrata la tradición del Día de Muertos como pocas veces se ha visto en la pantalla. Con la excelente dirección de Roberto Gabaldón y la gran interpretación de Ignacio López Tarso, esta es una joya del cine de nuestro país que se tiene que ver al menos una vez en la vida. Y como dato curioso, esta fue la primera película en ser nominada a un Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera, pero finalmente se la llevó El Manantial de la Doncella, una brillante película dirigida por el gran Ingmar Bergman. From Mexico, Macario, by Clasa Films Mundiales. Número 6. Muñecos Infernales, 1961. 27 años antes de que se estrenara Chucky, el muñeco diabólico, aquí en México ya teníamos nuestra propia versión de esta historia. Muñecos Infernales trata las consecuencias de una maldición vudú que se lleva a cabo en Haití y que poco a poco se va cobrando la vida de diferentes personas que van muriendo una tras otra en extrañas condiciones. Esta es una película de bajo presupuesto, pero que compensa sus carencias presupuestales con imágenes que pueden resultar un tanto perturbadoras, como los muñecos mismos interpretados por hombres liliputienses muy bien caracterizados y que se asemejan a lo que Todd Browning había hecho en 1932 con su película Freaks, una obra maestra por donde las haya. Muñecos Infernales es una película frecuentemente olvidada de nuestra cinematografía, pero genuinamente aterradora. Número 7. El espejo de la bruja, 1962. El espejo de la bruja fue coescrito por dos especialistas del género de terror, Alfredo Ruanova y por Carlos Enrique Taboada, un nombre que estaremos escuchando bastante a lo largo de esta lista. Esta película narra una historia de venganza ante un acto de feminicidio. Al igual que las películas anteriores, los decorados de esta cinta le otorgan una personalidad que toma mucho de su inspiración en las vanguardias europeas y el cine de terror americano, pero que logra mantener su identidad con un guión inquietante. El espejo de la bruja tiene un ritmo acelerado que se mantiene hasta el último minuto. Una película de hechicería, magia y de una obsesión recalcitrante.
Número 8. El santo contra las mujeres vampiro, 1962. Una de las peculiaridades intrínsecas del horror es su carácter dúctil, o sea, la capacidad que tiene para adaptarse a diferentes géneros, en ocasiones de un tono completamente diferente al que pertenece. Las películas del santo responden a esto llevando a la pantalla situaciones excesivas que mezclan tanto el horror como la acción y, en ocasiones incluso, la aventura y la comedia. El santo contra las mujeres vampiro es una de las tantas películas donde el enmascarado de plata se enfrentaba a diferentes monstruos universales tales como el monstruo de Frankenstein, Drácula, las momias de Guanajuato, zombies, brujas, licántropos y en una ocasión incluso se llegó a enfrentar contra el mismísimo Capulina. Estas películas se hacían con un presupuesto muy bajo pero recaudaban grandes ingresos. El santo contra las mujeres vampiro muestra tanto el absurdo como la cultura de la lucha libre, que es una de las tantas idiosincrasias del mexicano. Este tipo de películas acentúan la declaración que llegó a hacer el escritor y poeta francés André Breton, cuando dijo que no existía país más surrealista en el mundo que México. Número 9. La puerta y la mujer del carnicero, 1968. Esta es una película conformada por dos mediometrajes. El primero, llamado La Puerta, escrito y dirigido por el gran Luis Alcoriza, mejor conocido por ser el guionista de algunas de las mejores películas de nuestro país, incluyendo Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Mecánica Nacional, El Esqueleto de la Señora Morales y Él, la que personalmente considero como la mejor película de Luis Buñuel y probablemente de nuestro cine en general. Una película que incluso inspiró a Alfred Hitchcock para su película Vértigo, considerada como la mejor película de la historia. Pero, regresando a La Puerta, esta es una película de tinte surrealista donde, en medio de una elegante fiesta, los invitados reparan en una puerta que lleva a un pasillo oscuro donde deambula un hombre desnudo que parece querer salir a la fiesta y sin embargo nunca logra llegar a ella, convirtiéndose en una silueta de origen desconocido, en un fantasma errante que goza de corporalidad pero carece de motivos. Aquí se parte una brecha generacional, pues vemos a la gente joven como seres imprudentes y aventurados y a la gente adulta accionar con mucha mayor cautela, una metáfora del humano moderno. El segundo mediometraje, llamado La Mujer del Carnicero, dirigido por el gran Ismael Rodríguez, no la voy a incluir ya que este mediometraje está mucho más enfocado al humor negro que al terror, pero la primera parte, que es la de La Puerta, que dura unos 26 minutos, la verdad es que es una joya, es una película que refleja el miedo a lo desconocido y que también es una película muy infravalorada, es una de las películas olvidadas de México. Si tienen la oportunidad de verla, por favor háganlo, de hecho se encuentra aquí en YouTube, así la encuentran como La Puerta. Número 10. Hasta el viento tiene miedo, 1968. La primera película de la lista dirigida por el grandísimo Carlos Enrique Taboada, o mejor conocido como el Duque del Terror. El hombre que cambió el género del horror en México para siempre. Hasta el viento tiene miedo se sitúa en un internado de mujeres donde comienzan a suceder una serie de eventos inexplicables. Esta película mezcla tensión, intriga y suspenso ante un conflicto que a lo largo de la trama parece ambiguo, ya que no sabemos hasta qué punto las apariciones en el instituto son reales o meras creaciones en la mente de nuestra protagonista. Esta es la más famosa de las películas en el repertorio del maestro Taboada, pero lo mejor vendría más adelante. Y si de algo no tengo duda es que esta película influyó al maestro Darío Argento para su película de Suspiria, que saldría 9 años más tarde con una premisa y una estética tan similares que es imposible no hacer la comparativa. Por cierto, esta película tiene un remake que se estrenó en el 2007 y que está protagonizado por Marta Higareda, pero sinceramente le queda mucho a deber a la obra del maestro Taboada. Número 11. El Escapulario, 1968. Regresamos al blanco y negro, en una película que mezcla el horror y el drama en una historia situada durante la Revolución Mexicana. En esta película, una mujer a punto de morir llama al sacerdote del pueblo para confesarle que posee un escapulario que tiene el poder de proteger la vida de quien lo lleve. A partir de aquí, la historia se embarca en un viaje fascinante donde el horror se termina situando en el campo y girando alrededor de esta reliquia mística.
En esta película nos adentramos de lleno al misticismo de nuestro país, a las leyendas de nuestro México. Aquí el terror se presenta de manera paranormal y, a pesar de este último elemento, este no se hace con el fin de asustar al espectador, sino de generar incertidumbre. Esta es una película muy adelantada para su época y que cuenta con una gran manufactura. La fotografía es impecable, el montaje cuenta con una serie de planos subjetivos y un ritmo tal que siembra una angustia penetrante. Número 12, El libro de piedra, 1969, la segunda película en la lista del Duque del Terror. El libro de piedra es una película basada libremente en la novela del escritor Henry James llamada Otra vuelta de tuerca. Esta película comienza cuando una institutriz llamada Julia, interpretada por Marga López, es contratada para cuidar a la hija de un hacendado llamada Silvia, que comienza a tener una serie de visiones de un niño llamado Hugo. Un niño que existe como una persona real tan solo para ella y no para los adultos, que ven a Hugo como una estatua de piedra situada en el jardín de la casa. No revelaré más del argumento para no generar spoilers, pero sí debo decir que esta película es todo un homenaje al cine de horror gótico y que permanece vigente en el imaginario colectivo como una de las grandes películas de horror de nuestro país, por la simplicidad de su narrativa, pero al mismo tiempo por la efectividad de su desarrollo y por su insólito desenlace. Número 13, La mansión de la locura, 1973, película dirigida por Juan López Moctezuma y basada en un cuento de Edgar Allan Poe. Esta es tal vez la más singular película de toda la lista, con una estética que remite al cine de Jodorowsky y que en partes incluso puede recordar al cine de Federico Fellini por su carácter marcadamente neorrealista. La mansión de la locura es una película inclasificable con pinceladas de horror, surrealismo y cine de fantasía. Esta es una película que retrata sin ningún reparo la condición de la demencia y la muestra como un espectáculo con imágenes impactantes y un discurso político que convierte a la locura en toda una alegoría social. Esta película estuvo enlatada durante 5 años por lo fuerte de su contenido. Juan López Moctezuma dirigió muy pocas películas en su carrera, siendo esta y Mary Mary Blood Mary dos de sus películas más famosas, al igual que una película que ya estaré hablando más adelante. Número 14, Más negro que la noche, 1975, la tercera película en la lista del director Carlos Enrique Taboada. Más negro que la noche se maneja bajo una premisa muy sencilla que trata sobre una mujer llamada Ofelia que hereda la casa de su difunta tía con la única condición de cuidar a su mascota, un gato negro llamado Becker, el cual muere en condiciones desconocidas que terminan desatando una serie de extraños eventos en dicha casa. A pesar de lo sencillo y genérico de su argumento, esta película mantiene la intriga con una trama que oscila entre el horror y el suspenso. La secuencia inicial devela el peso que el gato tendrá sobre la trama. Podemos ver la relación de afecto que éste mantiene con su dueña, lo cual otorga a la historia una extraña sensación de inquietud, pues desde un inicio se nos muestra al gato, en cambio el rostro de su dueña se nos oculta todo el tiempo. Una película que prescinde de la realidad como la conocemos para adentrarse en las entrañas del horror sobrenatural. Y número 15, Satánico Pandemonium, 1975. Al momento de estrenarse esta película provocó sentimientos de todo tipo, generando una animadversión generalizada dentro de las sociedades más conservadoras, pues esta cinta relata los sucesos que acontecen cuando una monja del siglo XVIII es poseída por el demonio, una película que posee los elementos necesarios para desafiar todo tipo de moralidad religiosa. Se contrataron a mujeres de un prostíbulo para fungir en el papel de algunas monjas, bañada con escenas eróticas y sugestivas que llegan a su punto climático en una orgía. Satánico Pandemonium permaneció relegada durante muchos años, pero hoy en día está considerada como cine de culto y como una de las películas de horror más importantes de México. Como dato curioso, en la película de Crepúsculo al amanecer, el personaje de Salma Hayek, a manera de homenaje, recibe el nombre de Satánico Pandemonium. Y pues eso fue todo por hoy, espero que este video les haya gustado. Recuerden que para el próximo video voy a sacar otras 15 películas que son mucho más contemporáneas, como habrán visto en este video. Pues estas primeras 15 películas son mucho más clásicas, la mayoría de ellas son en blanco y negro, muchas de ellas son joyas, ¿no? Como Macario, El vampiro, La Llorona, que son películas imprescindibles.
Y también estoy metiendo todo tipo de horror mexicano, ¿no? Algunas mezclas que hay, por ejemplo, con El Santo, que son una película de horror que está mezclado con la comedia. Y así también en el próximo video van a ver algunas mezclas. No se lo pierdan, por favor, escriban en la caja de diálogo cuáles son sus películas favoritas, si llegaron a coincidir conmigo en alguna de las películas y cuáles piensan que van a venir en el próximo video. También sería un ejercicio bastante interesante. Espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor, suscríbanse y denle manita arriba a la cosa y comenten y demás. Ya saben, todo el protocolo de YouTube. Mi nombre es Gerson Pérez. Esta es La Zona Ecléctica. Nos vemos en una emisión más. Muchas gracias.